Muy bien, saludos especiales a ustedes que esta hora están con nosotros. Gracias por estar ahí, gracias por compartir este momento, gracias por aceptar la invitación que hacemos a esta hora para conversar y para dialogar en torno a distintos temas de nuestra vida diaria, en torno a distintos temas de nuestra vida cotidiana. Les deseo lo mejor a cada uno de ustedes. Quisiera que cada uno de ustedes se sintiera impulsado, animado para lograr objetivos, para salir victorioso, para enfrentar las dificultades y vencer los obstáculos que tienen, porque cada uno tiene dificultades, cada uno tiene obstáculos, cada uno tiene situaciones complejas y necesita sentirse fuerte y necesita sentirse animado para salir y ser un vencedor, un auténtico triunfador, uno que sabe soportar las dificultades y que las vence con tranquilidad y que las vence con la seriedad necesaria. Está conmigo hoy Pedro Ramírez Romero. Él es comunicador social, está para conversar con nosotros en torno a un tema importante y es el liderazgo y la comunicación en la empresa. Es el tema que queremos compartir con él. Muchas gracias, Pedro, por aceptar la invitación. Todo lo bueno para ti. Placer para mí, padre, y contento nuevamente de regresar a nuestro canal. Oye, Pedro, ¿por qué es importante la comunicación al interior de la empresa? ¿Por qué es importante? Yo creo que desde un principio los seres humanos nacimos para eso, para comunicarnos y para entendernos en un ámbito, llámese como lo quiera llamar, laboral, familiar, un ámbito sentimental, y la comunicación siempre nos va a llevar a lograr objetivos en nuestras vidas, porque de alguna u otra forma cuando uno expresa los sentimientos, cuando uno expresa los pensamientos y cuando hay una adecuada comunicación, va a haber una fluidez en todo el proceso que se esté viviendo en el día a día de la realidad en la que se encuentre cada ser humano. Entonces, si eso es así, cualquier ejercicio de liderazgo en cualquiera de esos ámbitos que tú has planteado tiene que tener una buena experiencia de comunicación. Es decir, un líder laboral, o sea, un jefe, un ejecutivo, un líder en la familia, el papá, la mamá, un líder en grupo, tiene que tener una buena capacidad de comunicación. Porque si es fundamental comunicarse al interior de la organización, de la comunidad, entonces es fundamental que quien los lidera tenga buena dimensión de comunicación. Totalmente cierto. Y ahí es donde creo que inicia un punto importante y relevante en el proceso de la comunicación, y es primero comunicarnos con nosotros mismos. Es decir, poder saber qué hay dentro de nosotros como líder que somos en las diferentes áreas, para así poder proyectar y comunicar a todas las personas que están a nuestro alrededor y lograr de manera eficiente y eficaz lo que nos estamos proponiendo en nuestras vidas. Ahora, eso pasa primero por aprender a escuchar. O sea, no hay ningún proceso de comunicación si no hay un proceso de escucha, de detenerse, de abrir espacios y dejar que el otro pueda expresar lo que tiene que expresar. Dice texto que me encanta: hay que ser lentos al hablar y rápidos a escuchar. Y yo creo que de eso se trata la vida, de escuchar, porque cuando hay buena escucha, uno aprende a vivir. Y me voy a los consejos de las mamás y de las abuelas, que siempre le decían: el que escucha consejos llega viejo. El que escucha consejos llega viejo. Y de eso se trata la vida, de saber escuchar a las personas que saben, de saber escuchar a aquellos que han vivido, porque es que muchas veces sucede que no escuchamos a los adecuados y puede que en esos momentos no tomemos las decisiones asertivas en nuestras vidas. Ahora, escuchar significa abrirse al otro. Escuchar no significa estar de acuerdo con el otro, pero sí conocer lo que el otro manifiesta. Escuchar significa hacer una pausa. A mí me gusta mucho el texto de Bartimeo, que tú sabes que he hablado de él muchas veces, sobre todo el de Marcos, capítulo 10. A mí me fascina porque cuando Bartimeo comienza a gritarle a Jesús de Nazaret que va pasando, dice el texto que Jesús se detiene y dice: llámenlo, se detiene. A mí me parece que escuchar es eso, escuchar es ponerle pausa a la dinámica de vida que traigo, a lo que estoy haciendo para poderte atender. Porque hay que muchas veces los líderes quieren escuchar a las personas que están consigo, pero sin dejar de hacer lo que están haciendo, que a veces es bastante llenador y le quita. Otro tema que encuentro aquí es que hay que saber interpretar las actitudes de los otros.
actitudes verbales y no verbales. Un buen líder, si quiere tener una buena comunicación, tendrá que ser capaz de saber interpretar sanamente lo que está pasando. Y a eso me remito a Edgar Morin cuando habla de desaprender. Hay que desaprender para poder aprender. Es decir, nosotros traemos muchas cosas de nuestra crianza, desde nuestras familias, y llegamos a unos ámbitos en los que nos vamos a encontrar con personas distintas a las que hemos normalmente trabajado. Es decir, no vas a encontrar en el trabajo a tus primos, a tus amigos, a tus papás, que quizás con ellos te relacionabas, que quizás con ellos tenías un comportamiento distinto. Cuando uno emplea el liderazgo en el ámbito laboral, tiene que aprender a que el ser escuchado, el ser atendido, lleva muchas implicaciones en todo lo que uno ha trabajado en el proceso de su vida. Ojo con eso, es importante lo que nos acaban de decir. Otro elemento que quería compartir, un tercer elemento, es hay que actuar siempre éticamente. Estamos pensando en liderazgo de cara a la organización, el liderazgo de cara a la comunicación al interior de la empresa, ¿verdad? Entonces, lo primero fue la apertura. Lo segundo es el saber interpretar, el saber entender lo que está sucediendo. Lo tercero es actuar éticamente, es decir, tener unos valores claros y ser coherentes con esos valores. A mí hoy en día me preocupa mucho que en las empresas se puso de moda el que pusieran los valores, tú sabes. O sea, en todas partes está el botón de valores. Jaca de honestidad, responsabilidad, solidaridad, manduqueridad, cundacariqué, pirirá, todos están. Pero ve a ver tú si esos valores son realmente los que caracterizan el vivir de esa empresa, el vivir de esa organización. Entonces yo creo, Pedro, que ahí hay que hacer un énfasis. Énfasis, y la comunicación debe ser sincera, padre, para que haya respeto por esos valores que usted ha mencionado, porque muchas veces encontramos mucha adulación. Es decir, no es sincera la comunicación desde el líder a las personas que tiene a su cargo, y eso genera barreras reales en el proceso de comunicación, que en últimas es lo que va a lograr los objetivos que tanto estamos buscando en las organizaciones. Te doy un dato más, ese dato del trabajar éticamente, del trabajar desde los valores es fundamental. Cada cual debe ser la relación, cada cual debe propiciar una buena relación entre el líder y los miembros de los equipos que él está coordinando o que él está dirigiendo. Porque no va a haber buena comunicación, ni va a haber buena relación, eso ahí está implícitamente relacionado, si el líder no está de cara a su equipo de trabajo. Hay un autor que tanto menciona usted, John Maxwell, nos habla que debe haber una unidad de visión. Es decir, debe estar claro en todo el equipo de trabajo, en todo el grupo, para dónde se va. Porque cuando uno tiene claro para dónde va, la comunicación va a ser más fluida. Y el líder debe encargarse de potenciar a cada una de esas personas, a cada uno de esos trabajadores que tiene la organización, para así poder lograr lo que tanto se está buscando, las metas que estamos alcanzando, y siempre se destacará alguien, no por ser más que el otro, sino por habilidades innatas que viene desde su nacimiento. Claro que sí. Ahora, este tema de la visión compartida, que es muy importante, también está expuesto en todas las empresas, ¿verdad? Visión, eso es muy importante, pero el problema es que no deben estar ahí, sino que deben estar incorporadas en la vida de la empresa como tal. Yo recuerdo que uno de estos expertos, algún día dando una conferencia, decía que la verdadera empresa es aquella en la que la persona de más bajo rango, que presta un servicio importante, pero tiene el más bajo rango en la pirámide empresarial, es capaz de saber cuál es la misión, y es capaz de saber cuáles son los valores, y es capaz de saber cuál es la visión de su empresa. Él dice, cuando la persona que reparte los tintos, por ejemplo, que presta un servicio fundamental, es capaz de saber, no, es que esta empresa, su visión es esta, y su misión es esta, y sus valores son estos, él dice, eso está bien. Pero no recitado, sino vividos al interior. Hago el corte a comerciales y continúo conversando con don Pedro Ramírez Romero.
Tú sabes. Tú sabes. Tú sabes. Continúo conversando con don Pedro Ramírez. Estoy viendo acá, vamos a ver a conectar el Twitter. Está cargando apenas nuestro computador. Ya lo voy a tener completo con ustedes. En torno al liderazgo, la comunicación y la empresa, como las tres palabras que más hemos repetido en el trabajo. Oiga, hay que preguntarse algo. ¿Qué obstáculos o qué ruidos hay en la organización, en la empresa, en el equipo, en la familia, en el grupo, que no permiten que la comunicación sea eficaz? Eso es muy importante, porque si no tenemos eso claro, Pedro, no vamos a mejorar. Hay algo que está atacando en nuestra sociedad y es el individualismo en el que vivimos. Eso sin duda alguna se ha convertido no solamente en las empresas, sino en toda la sociedad en un ruido fatal. Ya se ha perdido el servicio, y es necesario volver a eso. Es necesario volver a dar por el otro y saber que juntos estamos en una sola misión. Y entonces a eso estamos llamados en las empresas, en las organizaciones, a juntos, y puede sonar muchas veces poético, pero yo creo que es la realidad en la que nos está llamando la sociedad. Es decir, lograr una sinergia, lograr una cohesión de todos los que estamos por un fin común, y eso solamente se logra cuando somos capaces de darnos al otro. Qué importante ese valor que resalta Pedro. Ahora, también es importante, además de los ruidos, y él señaló uno claro, que es el individualismo, que es la pérdida de la importancia del otro, también es importante que hayan canales claros de comunicación. En la comunicación organizacional eso es muy, muy importante. Es decir, que se sepa cuáles son los flujos de comunicación. Si yo tengo un problema con quién hablo y si tengo esto a quién voy, es decir, que esa estructura sea clara al interior de la empresa. Muchas veces no lo es. Muchas veces no lo es. Entonces la persona no sabe por dónde coger o va donde no corresponde. Y ahí es vital el respeto, es decir, el respeto jerárquico. O sea, yo creo que uno debe respetar los conductos regulares. Y eso no solamente en el ámbito, es en la vida. En la vida, yo siempre recuerdo, a mí me enseñaron a respetar a los mayores. No a dejarme pisotear, pero sí a respetar a los mayores, sea quien sea. Solo por ser mayor merece respeto de nuestra parte. Y ahí se ha perdido un poco eso. Se ha perdido y todos quieren ser caciques. Todos quieren ser caciques, todos quieren mandar. Y no, yo creo que se trata de poder, desde lo ordinario, hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas. Qué importante, ¿eh? Desde lo pequeño ir haciendo cosas grandes. A ver, lo que también sucede es que los líderes, que a veces no entienden bien el liderazgo, porque ese es un tema claro, a veces los líderes están puestos ahí como jefes, están puestos ahí como ejecutivos, pero no porque realmente sean líderes en el sentido real de la palabra. No propician posibilidades de encuentro, no propician posibilidades de diálogo verdadero con las personas que forman parte de su equipo. Y eso genera problemas. Tarde que temprano se va a generar un problema ahí. Un líder, padre, siempre tiene que buscar potenciar a las personas que están a su lado. Un líder siempre tiene que sacar lo mejor, así él crea que es lo peor y que es nada. De eso se trata el líder. No es ir más allá de los otros, es mantener un equilibrio, es llevar un acompañamiento en ese proceso comunicacional y lograr que el que se sentía nada, ahora aporte mucho más de lo que estaba haciendo antes en la organización. Sacar lo mejor del otro, eso es fundamental. John Maxwell lo subraya una y otra vez en sus trabajos de liderazgo. A veces pienso como la vida como un partido de fútbol o como un equipo de fútbol.
A veces me parece que los equipos de fútbol actual quieren tener que todos sean números 10. O que todos sean números, no sé, o que todos sean punteros derechos, o que todos sean, no sé, defensores centrales. Y claro, eso hace que no haya la complementariedad, que no se genere la complementariedad de talentos que permita la consecución del objetivo. Padre, y a eso quisiera agregarle que muchas veces nosotros dejamos que, no, el líder, no, la persona que está a cargo. Y yo creo que todos, desde nuestras realidades, podemos dar, y lo digo desde una experiencia, hay momentos en que uno siente que está quedado, es decir, que no está dando lo que uno sabe que puede dar. Y yo en algún momento, como me apasiona el fútbol, yo decía, siempre que uno es titular, habrá muchos que están esperando el puesto que tú tienes. Entonces yo en un momento de mi vida, cada vez que llegaba al trabajo, me imaginaba que habían 10 personas luchando por mi puesto. Y ese imaginar 10 personas luchando por mi puesto, lo que hacía era potenciar lo que había dentro de mí. Me llevaba a potenciar y a decir, bueno, ¿qué tienes que hacer? Hay estrategias, ¿qué tienes que planear? Esto, aquello. Y eso tenemos que buscar nosotros. No solamente esperar que los líderes trabajen para sacar lo mejor de uno. Es importante que el líder que está en la cabeza de la organización o del proyecto pueda motivarte y pueda hacer cosas. Pero a ti que nos estás viendo, es necesario que tú también te des cuenta que desde tu realidad puedes hacer grandes cosas. Desde lo micro, poder llegar a lo macro. Muy bien. Hago mi siguiente corte y vamos como concluyendo esta conversación que hoy toca 3 realidades: liderazgo, comunicación y empresa u organización. Ya vengo. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Hoy hay un desplazamiento, Pedro, y no sé cómo lo ves tú desde tu experiencia. Hay un desplazamiento de la comunicación face a face to face, de la comunicación entre dos seres humanos que se encuentran, que se huelen, que se saben, que se sienten, a la que se da por las redes sociales, a la que se da por la virtualidad, que es más cómoda, porque entre oler a alguien y no oler a alguien es mejor no olerlo, ¿sí? Entre hablar con alguien y no dejar que su saliva le caiga a uno, sino tener una letra, es mejor eso. Es decir, yo creo que es más cómodo, pero a mí me preocupa porque de alguna manera termina distorsionando todo lo que significa el encuentro, todo lo que significa que esos dos sí mismos sean capaces de chocar como Jasper nos plantearía. ¿Cómo ves eso desde tu experiencia? Padre, estamos retrocediendo. ¿En qué sentido? Las etapas comunicacionales nos mostraron que en algún momento era direccional. Es decir, yo hablaba, llegaban los mensajes y lo importante era que llegaran una cantidad X de mensajes. Después pasamos a una etapa donde hay una retroalimentación y un feedback. Pero en últimas se logró que no solamente hay una retroalimentación, un contestar, sino que eso se pudiera hablar, se pudiera compartir entre un grupo de personas, y yo creo que estamos dejando eso. Creo que estamos dejando lo exquisito que te permite a ti la comunicación, el poder hablar con una persona, hablar. Y hago énfasis en eso, hablar, comunicar, porque es que creemos que nuestro punto de vista es lo que es y es el hablar. Y no, yo creo que tenemos la posibilidad de argumentar, de poder ser comprensivos con lo del otro, y volvemos a lo que usted dijo al inicio del programa. Solo se podrá lograr eso cuando hay una adecuada autoapertura de uno hacia el otro, porque solamente miramos en una sola dirección. Es decir, lo que uno piensa, lo que uno dice, y cuando nos dicen las cosas a nosotros, enseguida ponemos barreras. No es así, no es así, no es así. Y tenemos que ir en búsqueda de rescatar nuevamente el poder compartir, el poder comunicarnos con el otro. Importante. Es necesario conocer al otro, relacionarse con el otro.
De hecho, muchos de los problemas que tenemos en familia es falta de conocimiento del otro. De hecho, muchos de los problemas que tenemos en las empresas es falta de conocimiento del otro. De hecho, muchos de los problemas que tenemos en tantas dimensiones sociales que tenemos es no abrirnos al otro y no conocer al otro. Y es que conocer al otro supone que a veces haya cosas que me gusten y que a veces haya cosas que no me gusten tanto. Porque es así, los seres humanos no son moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces hay cosas en las que funcionan y hay cosas que no funcionan. Y quien quiera vivir procesos de comunicación, quien quiera vivir procesos sociales, como usted los llamó al principio, tendrá que pasar por allí. Si no, no podrá ser. No puede ser. Complejo. Sí, pero es así. Por eso es que la propuesta de Jesucristo de comunidad cuesta tanto. Porque es que nosotros queremos hacer comunidad con los que nos parecen chévere a nosotros, con los que nos gustan y con los que tienen mucha afinidad con nosotros. Y resulta que aún los que tienen mucha afinidad con nosotros, en algunas cosas se diferencian de nosotros y eso nos genera problemas. Y lo otro, padre, Diga. que he venido trabajando, Diga. es saber que las emociones son necesarias en nuestras vidas. Ajá. ¿En qué sentido? Que muchas veces nos da ira. Por ejemplo, lo que haya dicho una persona, un jefe, y lo bueno es saber que la ira es necesaria en el ser humano cuando es bien manejada, porque te va a llevar a ti a romper una barrera, a tener una acción, a lograr eso que tanto quieres y tener una relajación en tu vida. ¿Cómo así? Yo en algún momento ponía un ejemplo. Por ejemplo, usted compró un pollo y lo tiene ahí esperando que quiere almorzar, pero viene otra persona a comerse el pollo. Y tú dices, si yo lo compré, ¿por qué viene esa persona a comerse el pollo? Eso te da rabia, Claro. te da ira. Y esa ira es lo que te lleva a ti a moverte a una acción y es a coger el pollo porque lo compraste tú. Y después comes y te sientes relajado. Entonces, es saber que la ira es necesaria en el ser humano siempre y cuando te lleve a ti a una acción de crecimiento. Entiendo. Entiendo perfectamente. Me parece claro y esa podría ser la conclusión. Hay que manejar nuestras emociones de tal manera que la ira, por ejemplo, seamos capaces de vivirla, aprovecharla en función del crecimiento de nuestro proyecto de vida. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Pedro. No, gracias a usted, ¿Cómo va la padre, universidad? Excelente. Sí, excelente. bueno, ¿el trabajo bien? Bien, 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 gracias a Dios. El único que no anda bien es su único Magdalena. No me hable de eso. Eso me hace sufrir a usted y a mí. No me hable de eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos al corte comercial. Ya nos vamos, no es el corte comercial, es el chao chao. Bueno, listo. Tú sabes